La inteligencia es la capacidad que posee el individuo para ajustar conscientemente su pensamiento a nuevos cambios y exigencias. A principios del siglo XX se creía que solo existía la inteligencia cognitiva. En México, en algunos espacios educativos aún se sigue trabajando con este criterio. Por ello, se forman profesionales con capacidades para resolver problemas técnicos y de desarrollo tecnológico, sin importarles que esta forma de educar los aleja cada día más de ser integrales y conscientes, de que forman parte de un todo con los demás miembros de la sociedad, la naturaleza viva y no viva, originando con esto la desesperación, ira, odio e infelicidad con quienes se relacionan. Las inteligencias múltiples son la combinación de la emocional y racional. Estas teorías reconocen muchos factores distintos de la cognición, así como potenciales y estilos cognitivos en las personas. El trabajo de investigación de Gardner sobre la capacidad de inteligencia humana dio como resultado el reconocimiento de la existencia de 8 tipos de inteligencias, mientras que la visión uniforme de la inteligencia básicamente reconoce 2 tipos, la lógico-matemática y la verbal. Los 8 tipos de inteligencia planteadas por Gardner son la lógico-matemática, lingüística, musical, corporal, naturalista, espacial, interpersonal e intrapersonal. La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos, una inteligencia cultural y social que opera con el ojo de la mente. La espiritualidad implica desarrollar una sensibilidad intrapersonal e interpersonal, poner atención a los pensamientos y sentimientos subjetivos, cultivar la empatía, que es parte del crecimiento de la conciencia de la vida espiritual interior. A algunos mexicanos manifestamos empatía. Somos sensibles al sufrimiento y la pena por la que están pasando personas o animales, y nos involucramos en el apoyar para solucionar problemas. La inteligencia espiritual es integradora. Fusiona los conocimientos, lo racional con lo espiritual, el método científico con el conocimiento abierto, dinámico, la materia con el espíritu. No reemplaza a las demás inteligencias, se apoya de estas para dar respuesta a conocimientos integrador, relaciona el espíritu y la materia. Se ocupa de la trascendencia, de lo sagrado, de los comportamientos virtuosos como perdón, gratitud, humildad y compasión. Nos lleva a comprender que somos parte de un todo con el que debemos de estar siempre en contacto. La inteligencia espiritual no es de nadie ni pertenece a ninguna religión ni es monopolio. Simplemente es patrimonio de los humanos. Las personas con inteligencia espiritual no se sienten aisladas, desarrollan una gran sensibilidad a cualquier acontecimiento, ya sea espiritual o físico, y dan siempre una respuesta integradora que les da concentración, fortaleza, armonía personal y por lo tanto rendimiento en su vida. La ciencia se olvidó del espíritu y todo se convirtió en un caos. Se atentó contra la familia, el medio ambiente y la educación. La inteligencia espiritual se da desde los primeros años de vida. Esta se manifiesta en actos de amor, compasión, empatía. En México, a lo largo de la historia, se han presentado muestras de inteligencia espiritual, como por ejemplo los hermanos Flores Magón iniciaron una lucha por reivindicar los derechos laborales de los obreros, en los que se planteaba el derecho a ser respetados en el ámbito laboral. Lázaro Cárdenas, presidente de México de 1934 a 1940, instituyó los sindicatos para darles a los obreros la posibilidad de integrarse en una organización en la que estuvieran resguardados sus derechos para el desarrollo de su vida laboral, cultural y espiritual. Generó programas para la reforma agraria. Fue el creador de las normas rurales. Dio asilo a españoles expulsados de su país por tener un planteamiento progresista, orientado a cambios de política social, y nacionalizó el petróleo, entre otras cosas. Adolfo López Mateos, presidente de la República Mexicana del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964, dentro del sector salud, él creó el ISSSTE, nacionalizó la industria eléctrica. Su intención era que todos los mexicanos tuvieran las mismas oportunidades para el logro de grandes metas, por lo que estableció el libro gratuito. En su periodo se formaron museos como el de Arte Moderno, Casas de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Instituyó el derecho al aguinaldo para los trabajadores del país. José Vasconcelos, 1852-1959, político pensador y escritor mexicano, fundador del Ministerio de Educación que ahora conocemos como Secretaría de Educación Pública. Consideró que la cultura es un mecanismo reivindicador de la raza y creyó que los mexicanos podían conquistar el espíritu. La teoría educativa buscaba el desarrollo espiritual del hombre, con la idea de que adoptasen una visión general del mundo. Invisible a los ojos del intelecto, fundamenta sus principios en la belleza, la emoción estética y el universo. Concluye que el arte es el paso entre lo humano y lo divino. Instituyó en todo el país escuelas rurales indígenas.
En la actualidad, el sector educativo no ha seguido las directrices de una inteligencia espiritual. Por ello se forman ciudadanos carentes de identidad, descontextualizados de su historia y su cultura. Ante esto, emerge una respuesta fundamentada en principios verdaderos, permanentes y materializados en la práctica de la formación de seres humanos con un nivel de conciencia de segundo nivel. En los programas de formación que oferta la Fundación Internacional para la Educación Holista, coordinada por el Dr. Ramón Gallegos Nava, se propone que sus egresados puedan ser una alternativa de cambio en todos los ámbitos en que se encuentren.